Gracias por estar aquí en una noche lluviosa de octubre, en la que le decía ahora a las compañeras que estaban de este lado, en donde si somos muy transparentes y honestos, desearíamos estar en este momento, ¿en dónde? ¿En dónde? Arrullados, ¿verdad? En la casa, pero gracias por hacer el esfuerzo y por elegir estar en esta noche acá. Este año he tenido la oportunidad de estar en algunos colegios y atesoro y valoro muchísimo cuando tengo la oportunidad de estar acá en el Yurusti. Cuando voy a otros lugares me siento como extraño. Extraño en el sentido de que no conozco muchas personas, rostros y demás, pero cuando vengo a Yurusti les debo decir que me siento ya a estas alturas de mi vida, me siento como más en familia, ¿verdad? Y eso me alegra muchísimo. Hay una enorme cantidad de rostros que puedo identificar, pero la deuda que tengo es que hay una enorme cantidad de nombres que aún no logro grabar, ¿verdad? Si estuviese aquí todos los días, ese sería uno de mis retos número uno, aprenderme el nombre de todos, e incluso sus apellidos. Verás que eso me gusta mucho a mí. Eso me gusta mucho, llamar a las personas por su nombre o por cómo les dicen, porque eso también, cuando nos gusta cómo nos dicen, es una buena forma de llamarlos, ¿verdad? Les dijeron mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Villalobos y veo algunos rostros que definitivamente no nos hemos conocido nunca, ¿verdad? Creo que es la primera vez en la que estamos conectando y en la que nos estamos encontrando, y en ese sentido espero que el día de hoy, para los que ya nos conocemos y para los que hoy nos conocemos por primera vez, este sea un espacio en que podamos realmente disfrutar, que podamos aprovechar, que pueda tener utilidad en los diferentes roles, papeles, pues, que desempeñamos en la vida, como hijos, hermanos, cónyuges, padres, educadores, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hemos titulado el espacio En el río de la vida, en el río de la vida, acompañando la mente y el corazón de los adolescentes. Y el tema que tenemos por delante, pues, es muy apasionante, pero al mismo tiempo es muy demandante, porque es un tema difícil, es un tema complejo, pero con ayuda de la experiencia que ustedes tienen, del conocimiento de sus hijos, del conocimiento de sus estudiantes, esperamos que esta noche, pues, tenga más riqueza, precisamente a partir de los aportes de todos los que aquí nos encontramos. Saben que tenemos algunas palabras en común, o más que palabras en común, palabras que de alguna u otra manera No puedo creerlo, Marina. Hoy pasé a comprar baterías y no puedo creer que no funcione. Esas 4 palabras, ustedes que me conocen saben que me persiguen a la hora de poder facilitar espacios de esta naturaleza. Y cuando tal vez usted hable de mí, y espero que bien, ¿verdad? ¿Cuál es la oreja que se le... La derecha es que hablan bien, y la izquierda no tanto, ¿verdad? Pues si usted va a hablar bien de estos espacios, esperaría que pueda recordar estas 4 palabras cada vez que podamos encontrarnos y vernos. De forma que lo que hoy hagamos, ¿me ayudan?, pueda de alguna u otra manera ayudarnos a tener más conciencia, ¿más qué? Más intencionalidad, más sentido y más fortaleza. Nuevamente, en el rol, papel o lugar que usted desempeña, necesitamos con urgencia adultos
que acompañan a los preadolescentes y a los y las adolescentes desde esta postura. Un adulto intencional, un adulto consciente, un adulto intencional, un adulto que dota de sentido la vida, no solo personal, sino de la persona que acompañamos. Y finalmente, que seamos adultos que en el encuentro humano, de alguna u otra manera, ayudemos a que ese encuentro humano facilite el que podamos enfrentar la vida, pues con más fortaleza. Hoy, todo lo que hagamos pretende precisamente apuntar en esa dirección. Como vamos a hablar de adolescentes y como vamos a hablar de salud mental en preadolescencia y adolescencia, primero necesitamos conectar con el mundo adolescente. Y vamos a necesitar trasladar al grupo alrededor de aquel recuadro que tenemos allá. Entonces, quisiera pedirles por un momento, con la intención de poder conectar con la etapa vital de la que hoy estaremos hablando, que tiene que ver con la preadolescencia y la adolescencia, que usted me acompañe y nos coloquemos alrededor de aquel recuadro. Gracias por la disposición, gracias por incomodarse, gracias por entrar a un terreno que era incómodo, como en el que estuvimos, y quisiera que de alguna u otra manera comparemos esto que acaba de suceder con lo que vamos a trabajar y estaremos trabajando durante la noche de hoy, porque sucede que el tema y los temas de los que hoy estaremos hablando en muchas ocasiones son temas incómodos de conversar. No son temas sencillos y hacen como que la iniciativa de habilitar espacios para hablar de esto genere cierta incomodidad como la que tuvimos hace un momento. Pero es necesario que hablemos de esto. No solamente es necesario, es urgente que lo hagamos. ¿Qué encontramos en medio de la conversación que tuvimos? Cuando estábamos hablando de similitudes y diferencias de la adolescencia actual con nuestra adolescencia. Porque ya pasamos por ahí y hay similitudes y también hay diferencias. ¿Qué encontramos? Ayúdenme porque yo no estuve en el centro de las conversaciones. Yo le decía a Eric bueno, gracias. Buenas noches. Yo le decía a Eric que mi adolescencia con 16 años en el Conservatorio Castella era muy liberal, demasiada fiesta, demasiada lunada, demasiado de todo, ¿verdad? Y eso es una diferencia porque aquí yo no, de mi hija, yo no en este colegio no veo ese tipo de acciones extracurriculares, ¿verdad? Y yo le decía también a Eric que mi mamá, mi papá a veces por el rol de trabajo que tenían no sabían dónde estaba yo me cuidaba yo solito. Y la diferencia es que yo ahora cuido a mi hija y estoy más pendiente, digamos, porque sé de los peligros, sé que no se puede tampoco amarrar, pero por lo menos sí sé que hay ciertos lugares, es mejor que los evite. Muchas gracias, Fernando. Qué interesante, ¿verdad? Y lo entiendo muy bien porque yo estudié en el mismo lugar en el que él estudió. Yo estuve 11 años de mi vida en el Conservatorio de Castella, desde primer grado hasta quinto año de colegio, así que tenemos muchas historias en común. A ver, ¿qué más encontramos? Alrededor de similitudes y diferencias entre la adolescencia actual y la que nosotros vivimos. Con Silvia hablábamos de que, y tal vez calzamos, no sé, pero en similitudes, la cuestión de que es una etapa donde uno siente como muchos temores, está explorando el mundo, no está claro qué quiere, muchas cosas como que lo avergüenzan, lo temorizan, y también el sentido como de tribu, ¿verdad? Yo recuerdo que adolescente yo quiero estar con los parecidos a mí, y mi hija es igual, ¿verdad? Quiere ir al mall, quiere ir al lugar donde esté, quiere llamar a los compañeritos para estar en la casa, entonces es como ese sentido de que estos son los míos. Y en diferencias, eso sí me hizo gracia que estuvieran los parecidos, es la disciplina, que por lo menos yo vengo de una casa donde a mí me volvían a ver feo y ya yo congelado, ¿verdad? En cambio ahora es un reto, es una autoridad, es cualquier cosa, me estás agrediendo y entonces uno empieza, ¿por qué? Pero estar en ese tira y coge hay mucho más empoderamiento, más libertad de parte de ellos. Muchas gracias. Una tercera y última opinión que podamos socializar entre esas diferencias y similitudes
entre la adolescencia actual y la nuestra? Buenas noches. Bueno, el acceso a la información compartida, que hoy en día hay mucha facilidad de acceso a información que tal vez antes, bueno, por lo menos yo no tenía acceso a esa información tan inmediata, tal vez el televisor y ciertos canales, porque no había cable, ¿verdad? Eso era. Pero digamos, hoy en día hay cualquier cantidad de canales, cable y pues en internet también, ¿verdad? Y también soy de Castilla también, pero yo no me portaba mal. Ah, claro, yo no dije que me portaba mal, ¿verdad? Ok, bueno, ahora conversamos para encontrar más puntos en común, más puntos en común. Definitivamente hay una diferencia sustancial en el acceso a la información y la forma en la que esa información se ofrece en aquella época y el cómo se ofrece hoy. De alguna u otra manera, estos puntos y estos puentes entre la adolescencia actual y nuestra adolescencia son necesarios para poder posicionarnos en un tema como el que hoy vamos a estar desarrollando y estamos desarrollando. Hemos titulado, como les decíamos, el espacio en el río de la vida, acompañando la mente y el corazón de nuestros adolescentes, hijos o estudiantes. Hay puntos que tenemos en común respecto a la etapa vital, los retos, las tareas y los desafíos de la adolescencia, sea hoy 2025 o como fue mi adolescencia en los años 90, o en la época en la que usted tuvo su adolescencia, ya hoy siendo un adulto. Otra vez, tenemos puntos en común respecto a las grandes tareas del desarrollo, porque las grandes tareas del desarrollo no varían, no, son las mismas. Sin embargo, los desafíos toman formas distintas, toman formas distintas. Cada vez que tengo la posibilidad de acompañar a un adolescente, me gusta iniciar el encuentro con él o con ella haciéndole algunas de estas preguntas. Quiero compartir dos. La pregunta número 1 que le hago a un adolescente cuando me invita, cuando en calidad de invitado llego a su vida, es ¿cuál es la persona con la que más tiempo has pasado en tu vida? ¿Qué creen que responden? ¿Mamá? Es respuesta, de las más populares, ¿verdad? Y cuando yo les digo, ¿sabes que ella no es? ¿Quién más podría ser? ¿Perdón? Consigo mismos, por supuesto. Si hay una persona con la que hemos pasado y pasaremos una enorme cantidad de tiempo en la vida, es con nosotros mismos. Y esta es una pregunta importante para posicionarnos alrededor de este tema. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿y cuál es la persona con la que más tiempo pasarás el resto de tu vida? Y la respuesta sigue siendo la misma, la misma. Hay un texto en la palabra que dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Sucede que nosotros, como seres humanos, llevamos muchas personas dentro nuestro. Y las conversaciones que entablamos con nosotros mismos son conversaciones que en ocasiones parecen inacabables. Son conversaciones que tienen connotaciones en ocasiones muy esperanzadoras, pero en muchas ocasiones nuestro diálogo interno tiene una connotación bastante negativa y pesimista. Hay muchos momentos en los que usted y yo, en la relación con nosotros mismos, andamos hechos un amor. Pero hay otras ocasiones y otros momentos en donde en la relación que tenemos con nosotros mismos, en pasado, presente y futuro, estamos como mírame y no me toques. No nos soportamos. Se nos es difícil conectar con lo que llevamos dentro. El pensar es un regalo que tenemos como seres humanos.
El sentir es otro regalo que tenemos los seres humanos. Sin embargo, en ocasiones esos regalos no son tan agradables de abrir. Si usted y yo tuviésemos más tiempo y estuviésemos en un grupo más pequeño para poder hablar de lo que representa y lo que ha representado para usted la relación consigo mismo, aprenderíamos muchísimo. Aprenderíamos muchísimo de cómo esa relación se ha gestado y por los lugares que ha atravesado, por las etapas que hemos vivido y por aquellos momentos en donde dijimos, muy probablemente, esta relación conmigo mismo está perdida. Algunos asienten con sus ojos cuando digo esto, algunos asienten con su cabeza, pero déjeme decirle que si hay una relación importante que de alguna u otra manera necesitamos constantemente revisar, es precisamente esta relación que tenemos con nosotros mismos. En la época de adolescencia, esto no es como muy sencillo, ¿verdad? Porque bien lo decíamos por acá, ellos tienen como un espíritu de tribu, ¿verdad? Y ese espíritu de tribu hace que muchos de ellos estén más interesados en lo que está pasando afuera, en sus relaciones sociales, con sus amigos, con sus compañeros, en las redes sociales, en las relaciones virtuales, en las relaciones presenciales, reales, físicas, que de lo que está pasando aquí adentro. Y esa es una tendencia de la etapa adolescente. Estoy más afuera que adentro. Pero si hoy estamos hablando de salud mental, definitivamente, y en adolescentes, definitivamente necesitamos posicionarnos desde este lugar. La persona con la que más tiempo he pasado, la persona con la que más tiempo estoy pasando, la persona con la que más tiempo pasaré el resto de mi vida, soy... ¿Quién? Soy yo. Soy yo. Hablar de salud mental, vamos Mari, nos ayudas ahí, muchas gracias. Es un tema importante. Y yo quisiera que aquí construyamos un decálogo. Y el decálogo son las 10 razones más importantes por las cuales debemos hablar de esto hoy. 10. Número 1. Lo vamos a construir entre todos. ¿Por qué es importante hablar de salud mental en nuestros hijos e hijas que están atravesando preadolescencia o adolescencia? Razón número 1. Piense, por favor, con su compañero de viaje una razón. Vamos, se reúne con su compañero o compañera. Piensen en una razón porque vamos a construir un decálogo entre todos. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? A ver. Muy bien, gracias por esa conversación en pareja o en trío que han tenido. Gracias por esa conversación, porque a partir de esa conversación tenemos materia prima para construir nuestro decálogo del por qué hoy este equipo de trabajo y estos padres de familia están dedicando tiempo de sus vidas para hablar de esto, en lugar de estar en sus casas actualmente. Vamos a ver, razón número 1, ¿cuál pareja la quiere compartir? Gracias. Ok, porque la salud mental procura o nos encamina a una salud integral. Número 1. Razón número 2. Nosotros hablamos de lo que es importante hablar de salud mental, porque, bueno, nosotros hemos visto aumentos en depresión, en estadísticas de suicidio, en jóvenes que no se sienten comprendidos, que no se sienten escuchados. Porque hay una realidad en donde podemos notar un incremento en una afectación. Ok, muy bien. Razón número 3. Yo pienso, compañero, que la salud mental es importante a partir de los procesos de adaptación, ¿verdad? O sea, yo voy marcando la pauta de acuerdo a cómo yo voy
tornando el mundo, cómo yo voy viendo los diferentes procesos que hay en el mundo, cómo yo voy adaptándome a ellos o no. Entonces, es importante que durante los primeros años de vida nosotros estemos precisamente lo mejor posible adaptados a ir conociendo ciertos aspectos del mundo para que en nuestra edad esa adulta esto no repercuta tanto, ¿verdad? Por eso Muy es bien. que ahora hay tanta gente en temas de salud mental, precisamente porque hay cierres que de repente no fueron adaptativamente puestos en el orden que se quisiera, y es una tendencia normal, pero es importante, ¿verdad? Si nosotros conocemos de estos temas y si nosotros sabemos cómo podemos irlo abordando nosotros mismos en compañía de nuestros propios hijos, sabemos cómo podría tal vez ser una futura reacción ante los diferentes procesos de adaptación que el niño tenga que experimentar. Perfecto, porque el ser humano de alguna u otra manera tiene una capacidad de adaptación que cuando la pierde o se debilita o se afecta, eso trae problemas importantes. Número 4, ¿por qué es importante hablar de salud mental? Complementando lo que dice la compañera, la salud mental, ese diagnóstico que uno puede hacer en salud mental le puede ayudar a prevenir o a remediar situaciones. La salud física es muy fácil. Bueno, actualmente un ibuprofeno, pero la salud mental no hay tanta medicina que pueda ayudar a corregir esa situación. Muy bien, excelente. Siguiente razón, ¿por qué es importante hablar de esto? Es importante porque la salud mental modela comportamientos, hábitos, y por aquí nos decía don Juan Carlos, la salud mental en los padres con un buen ejemplo, entonces se puede modelar para que nuestros adolescentes tengan un buen reflejo, ¿verdad? Si no lo ven en nosotros, difícilmente ellos pues, lo van a tomar para sí, ¿verdad? Excelente. Nos quedan 3 razones por las cuales es importante hablar de esto. ¿Qué dijimos en las parejas? Sí. Bueno, nosotros hablamos de que el hecho de hablar de salud mental es importante, que es algo que anteriormente se reprimía, digamos que decían, no, los chicos no pueden llorar, o bueno, si alguien estaba, no sé, en un enojo, lo que se llevaba era pajazos o lo que fuera, ¿verdad? Entonces es como dar herramientas para poder identificar esos sentimientos y ver cómo poder procesarlos de forma correcta. Excelente, muy bien. Por acá y cerramos por allá. ¿Sí? La salud mental nos permite tomar buenas decisiones, ¿verdad? Con respecto a nosotros mismos, las personas que nos rodean. Si tengo salud mental, voy a escoger bien a mis amigos, voy a escoger bien a mi pareja, ¿verdad? Entonces, todo es como una bola de nieve, ¿verdad? Si no tengo salud mental, probablemente tampoco voy a cuidar mi salud física, ¿verdad? No voy a tener autoestima, no me voy a rodear de personas que me hagan bien, y es muy difícil salir de ese estado porque estando dentro uno no lo ve, ¿verdad? Entonces, como papás es importante darle a los chicos las herramientas para que puedan rodearse de buenas personas y tomar buenas decisiones. Excelente, me encanta la forma en la que estamos activando el pensamiento. Sí. Pensábamos que la importancia de esto que me permite conocerme a mí mismo, y al conocerme y entenderme, comprendo por qué reacciono de ciertas formas, de ciertas cosas, qué me activa y qué no me activa, ¿verdad? Entonces eso hace, como decía Priscila y como decía Pablo, que tomemos mejores decisiones, ¿verdad? Que podamos incluso prevenir ciertas cosas, porque si ya yo sé que esto me hace reaccionar mal. Claro. Vieron que cuando les decía al principio de que el conocimiento, el saber, la experiencia que ustedes poseen es muy valiosa para que podamos construir juntos este tema. Estas 10 razones que ustedes han dicho son sumamente importantes y válidas. Y podrían haber muchas más, pero estas son las nuestras y nos apropiamos de ellas. Siegel, un escritor, un científico, cuando habla de la salud mental, nos coloca una metáfora en la que nos habla de un río, en el cual el ser humano va navegando. Y la idea es que usted pueda imaginarse y visualizarse con su bote
navegando en medio del río. El río tiene diferentes momentos, diferentes etapas, diferentes geografías. Hay momentos donde el río está muy calmo y muy tranquilo, pero hay momentos donde el río empieza como los rápidos, ¿verdad? Con categoría 1, 2, 3. ¿Cuántos han ido al Pacuare a hacer los rápidos? ¿Verdad? Hay un momento en el Pacuare que usted dice, ¿en dónde me fui a meter? ¿Verdad? Y dependiendo del guía con el que usted lleva, que a usted lo lleva, se pone más emocionante todavía la experiencia. Pues Siegel nos habla que nosotros como seres humanos, en el trayecto de nuestra vida, es como si estuviésemos navegando en un río. Y precisamente él compara la salud mental con su capacidad y mi capacidad de fluir en el río. De fluir en el río. No de quedarme atascado en un punto, sino de poder fluir en el río. Pero él también nos dice que hay momentos en los cuales nosotros, los seres humanos, por eventos externos o por situaciones que están sucediendo a lo interno de la embarcación, tenemos tendencias a irnos a alguna de las dos orillas. Y él nos dice, cuando usted se va a alguna de las dos orillas, está alejándose de su estado de bienestar, equilibrio, adaptación. Está alejándose de ese bienestar que representa precisamente la salud mental. Y él nos dice, ¿nos ayuda, Mari? Él nos dice que podríamos, una más, estar moviéndonos hacia alguna de las dos orillas del río. Una, ¿cómo se llama? Rigidez y control. ¿Y la otra cómo se llama? Desorden o caos. Y las manifestaciones que esto toma en cada ser humano es muy distinto, muy diverso. Pero sin lugar a dudas, un adolescente, un adulto, incluso un niño, podría tener, por factores externos o internos, la posibilidad de estar moviéndose a alguna de las dos orillas. Moverse a cualquiera de las dos orillas implica debilitar nuestro bienestar, nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de fluir, nuestra capacidad para tomar decisiones, nuestra capacidad para funcionar en las relaciones conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Dice este pensamiento, ¿me ayuda, Mari? Dice este pensamiento, sentir que en general estás en buenas relaciones contigo mismo y con el mundo que te rodea, eres flexible y te adaptas a las situaciones nuevas y finalmente permaneces en paz y estabilidad aún cuando enfrentas estabilidad, es un indicador de que estás navegando en el río. Salud mental no tiene que ver con ausencia de adversidad. Porque ¿qué ser humano está carente de adversidad? Todos enfrentamos adversidad. Pero la salud mental me prepara y me equipa para enfrentar esa adversidad de una forma tal de que esa adversidad no me consuma. Yo pregunto, ¿cómo ve usted a su hijo alrededor de la forma en la que está fluyendo en el río de la vida? De acuerdo al conocimiento que usted tiene de quién es él y de cómo es él o ella, ya usted puede estar detectando los momentos en donde él o ella está dejando de fluir en el río de la vida. Y se nos está yendo a alguna de las dos vertientes o orillas del río. ¿Conoce de alguna manera esos factores externos que podrían estar influyendo o detonando que su hijo o hija se vaya a alguna de las dos vertientes? A estas alturas de su vida, en calidad de madre, de padre o de educador, ¿tiene usted ya como una noción de qué es lo que internamente hace que su hijo o hija deje de fluir y se nos atasque en el río? Pues para eso necesitamos, ¿recuerdan las primeras 4 palabras?
conciencia, intencionalidad. Adultos más conscientes e intencionales de lo que está pasando en quién. ¿De lo que está pasando en quién? En la vida de nuestros hijos. Y déjenme decirles que hay una diferencia sustancial entre la adolescencia que sus hijos y mis hijos están viviendo y la que nosotros vivimos. Y es que hoy día, estos adultos que estamos aquí, estamos muchísimo más saturados que los adultos de antaño. Y no solamente ellos están saturados, nuestros hijos, sino que nosotros también. Y esa saturación de alguna u otra manera hace que no facilitemos las conexiones que nos permitan saber, leer, entender los momentos en los cuales, por situaciones externas o internas, nuestros hijos se están moviendo a alguna de estas dos vertientes del río. Siempre les he dicho, y hoy no me canso de reforzarlo, lo que aquí compartimos no es para que usted piense como yo pienso, pero es para que podamos activar el pensamiento y la reflexión alrededor de este tema. Fernando. Saturado. Adultos saturados. Un adulto saturado, ayúdenme por favor a describir qué podríamos entender por un adulto saturado. Un adulto ocupado que disminuye su presencia, con una carga y tensión económica, laboral, que podría hacer que en lugar de poder facilitar la conexión humana, estemos como ausentes, físicamente presentes, pero ausentes emocionalmente hablando. ¿Qué podría ser otro adulto saturado? Eso es bien importante. Un adulto saturado de un pasado que no ha podido como resolver muy bien y que ahora con la responsabilidad de la maternidad o la paternidad ya no se la puede quitar de encima, pero no está resolviendo muy bien lo que tiene ahí adentro y eso le está afectando el desempeño de su maternidad o paternidad. Podríamos tener muchos aspectos por los cuales como adultos nos saturemos. Y un adulto saturado no lee bien lo que está pasando en el otro. Se desconecta del otro. Y eso es bien importante de poder reconocerlo. 3 premisas quisiera compartir. Mari. Algo ahí nada más que me parece súper interesante, que cuando hablamos del uso de la tecnología casi siempre pensamos en los niños y en los adolescentes, pero también los adultos saturados también estamos pegados acá. Entonces, en poco tiempo que estamos con los estudiantes, con ustedes, con sus hijos y así, también a veces estamos pegados a la tecnología y como que por ser adultos se nos da como ese feedback de que entonces todo bien porque sí lo sabemos manejar y en realidad todos estamos pegadísimos a todo lo de tecnología, no solo los adolescentes. Qué importante ese punto, ¿verdad? Y el cómo de alguna u otra manera eso favorece la desconexión, el distanciamiento. Y sucede que nuestro cerebro aprende y se desarrolla por la experiencia relacional, es decir, por la conexión humana. La conexión humana es la que favorece que precisamente aquí suceda la magia. La magia de poder desarrollar nuestro potencial para poder navegar en el río de la vida y fluir de una mejor manera. 3 premisas alrededor de la adolescencia. Número 1. Este sector, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Conmigo. 1, 2 y 3. El cerebro adolescente está en reconstrucción, no en crisis. Sucede que muchas veces pensamos que el cerebro adolescente está dañado. Y no, el cerebro adolescente no está dañado. El cerebro adolescente se está reconstruyendo. Y eso es un proceso vital que necesita para poder enfrentar luego lo que viene en la otra etapa de la vida. En la vida adulta necesitamos un ser humano equipado para enfrentarse a la vida adulta. Y lo que sucede durante la adolescencia es la magia que prepara eso para ese momento. Premisa número 2. Dice,
hay intensidad emocional. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad que sí? Hay intensidad emocional, hay una búsqueda insaciable por la novedad, por lo novedoso. Y número 3, dice, hay una necesidad apremiante por afirmar, construir, reconstruir su identidad. Y ya hemos hablado de esto en otros momentos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los referentes de identidad durante la infancia? Si estaban en el podio y en el pedestal, que en este caso eran los padres, ¿qué pasa en la adolescencia? Nos bajan del podio y eso nos duele. Y ellos buscan, y en su búsqueda y en su necesidad de reconstrucción de identidad, buscan otros espejos y referentes. ¿Y eso qué pasa? Ay, no solamente nos duele, sino que nos genera un poco de roncha, popularmente hablando, ¿verdad? Pero es la realidad del cerebro adolescente. Tiene una experiencia intensa, emocionalmente hablando, busca lo novedoso, busca la novedad y finalmente tiene una necesidad de poder afirmar y reconstruir su identidad. Las formas de hacer eso nos pueden encaminar hacia la salud mental o nos pueden mover hacia alguna de las vertientes. Por eso es importante la presencia adulta. Por eso es necesaria la presencia adulta. Tercera premisa. El desarrollo del córtex prefrontal aún está en proceso. Es decir, aún no tenemos un cerebro maduro. El cerebro alcanza su madurez, más o menos ¿a qué edad? Entre los 20 y los 22, 23 años. Imagínense. Y vemos aquel cuerpote de hombre y decimos, es que ya ese es un hombre y debería funcionar como un hombre y debería pensar como un hombre, debería procesar como un adulto, pero lo que no vemos es que su cerebro aún está en desarrollo. Nos es fácil cuando es un bebé, nos es sencillo cuando es un niño más pequeño. Y entendemos que nuestras demandas hacia ellos no pueden ser incoherentes en función de su edad y en función de su contextura física. Pero en la adolescencia, los adultos patinamos con esto. Porque físicamente aparentan un desarrollo que maduracionalmente, a nivel cerebral, aún no tienen. Y que eso explica, y la ciencia lo dice, muchos aspectos que tienen que ver con la impulsividad, con los cambios de humor, con la dificultad para poder anticipar consecuencias. ¿Esto a quién le pasa? A la gran mayoría de adolescentes. Así que no nos pongamos aquí como muy trágicos, ¿verdad? Porque esto le pasa a la gran mayoría de adolescentes. Sin embargo, vamos, Mari, los adolescentes no necesitan padres perfectos, sino que adultos presentes que no se asusten por este proceso. Y aquí ya hay un tema importante. Vuelva a la pareja que usted tiene. ¿Qué le asusta a usted hoy de la adolescencia de hoy día? ¿Qué es lo que a usted le asusta y le genera temor? ¿Qué es lo que le mueve las rodillas y hace que le tiemblen alrededor de la adolescencia de hoy día? A ver, conversemos del miedo, hablemos del miedo. ¿Cuál es la mejor forma en la que un miedo crece? Gracias por la conversación que han tenido. ¿Cuál es la mejor forma, la receta para hacer que los miedos crezcan? ¿Saben? ¿Cuál creen ustedes que es la receta para hacer que los miedos se incrementen y crezcan? Excelente, muy bien. Un miedo crece cuando no lo hablamos. Y cuando hablamos de la crianza y de la maternidad y paternidad del adolescente, hay
muchas ocasiones, temores, miedos que paralizan nuestra capacidad de poder ser un adulto que acompaña de una manera más efectiva. Yo quisiera que escuchen las voces de los adolescentes con los que a veces yo converso y me reúno. Porque hay una normalidad de la adolescencia que es un poco lo que hemos hablado, pero hay otros aspectos que tenemos que prestarle atención. Son frases reales de adolescentes reales. ¿Qué te dicen? Y él dice, mis papás me hablan de, ya se te va a pasar, supéralo. Cuando hablo de lo que pasa, de lo que paso, nunca me toman en serio. Frase real de un adolescente real. Siguiente. No me gusta mi cuerpo. Siguiente. Me siento como apagado, Andrés. No sé qué me pasa. Siguiente. De las emociones, en mi casa no se habla. En mi familia todavía siguen diciendo, los hombres no lloran. Siguiente. Me siento solo aunque esté mi familia. Me siento triste y no sé por qué. Tengo de todo, pero me siento vacío. Tengo de todo, pero me siento vacío. Una amiga tiene un secreto que la angustia y no lo puede contar. Siguiente. A veces siento que quiero como desaparecer. Muchas cosas me dan miedo y no sé por qué. Cuando me enojo, soy capaz de cualquier cosa. Dice un adolescente de 16 años que terminó siendo denunciado por su mamá y arrestado. Y por una mala gestión del enojo. La última, dice, me corto para no sentir dolor, Andrés. Estos son adolescentes hablando. Y todos los temas giran alrededor ¿de qué? De su salud mental. Miren, el problema no es el conflicto. El problema no es el problema. El problema es que no haya adultos conscientes e intencionales presentes, acompañándoles en las luchas de sus vidas. Y esto realmente es importante, amigos. Esto realmente es importante. Porque la salud mental puede determinar hacia dónde se va a dirigir una vida. Y es algo de lo cual necesitamos precisamente hablar. Cerremos. Seguimos avanzando. Lean, por favor. Voces de adolescentes hablando. Y es que esa es la lucha. Así como no hay adultos presentes, intencionales en las vidas de muchos adolescentes, hay muchos adolescentes que no están viviendo el presente. Y aquí es donde aparecen los famosos dos fenómenos más presentes en la vida de los seres humanos actualmente. El adulto que deja de estar en el presente porque vive en el pasado. Y la persona que deja de estar en el presente porque vive en el pasado, que le atormenta. Y la persona que vive en el futuro, que aún no ha ocurrido, pero que le roba la posibilidad de estar aquí y ahora. Y no tenemos el tiempo para profundizar en todo esto, pero esto es una realidad. Tal como ustedes lo dijeron, necesitamos hablar de una manera consciente, intencional, con sentido de esto en nuestras familias,
en los espacios en los cuales nuestros hijos se desenvuelven, porque esta es una realidad. Tenemos adolescentes que están atrapados por un pasado que los asfixia y también por un futuro que es incierto. Y a esas dos les llamamos, ¿cómo? Depresión y ansiedad. Dos realidades que no debemos seguir ocultando, que son batallas invisibles, pero que necesitamos colocar sobre la mesa. Avanzamos, Mari, por favor. Es bien interesante cuando trabajamos con adolescentes alrededor de la ansiedad, porque muchos de los padres cuando llegan dicen, es que yo quiero que mi hijo ya supere su lucha con la ansiedad. Si fuera así de fácil, ¿verdad? La realidad es que la ansiedad la necesitamos en la vida. Lo que no necesitamos es que ella se apodere de nosotros. Y esta lucha, si la comparáramos con un árbol, el árbol sería como el tronco. Perdón, la ansiedad sería como el tronco. Ahí está el problema. El problema es el tronco. Y este tronco se toma forma en esas ramas y follaje. Y ahí tenemos muchas manifestaciones, seguimos ahí, que podrían, desde el tema de la ansiedad, manifestarse a nivel físico, mental, emocional, social e incluso espiritual. ¿Usted ha visto o ha tenido a un hijo o una hija atravesando quizás un episodio de ansiedad? Eso nos aprieta el corazón, ¿verdad? Ver cómo se sienten de alguna u otra manera atrapados, encarcelados. Pero sucede que no solamente necesitamos entender el problema y cómo se manifiesta, sino las raíces, las causas del por qué y el cómo se está alimentando precisamente este tronco y estas ramas. Y aquí vienen palabras importantes. Un adolescente de un colegio, por aproximadamente un curso lectivo, comió durante los recreos y compartió durante los recreos con una taza del sanitario. Es decir, durante los recreos y en los tiempos de alimentación, se aislaba del río de la vida. ¿Y dónde se iba a ocultar? Al baño. Y yo pregunto, wow, ¿una semana puede pasar desapercibido? 2 semanas, todavía digamos que fue un descuido. Pero que haya pasado 1 año y no hayamos detectado eso. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Les repito, el problema no es el conflicto, el problema no es el problema incluso no es la crisis. El problema es que haya ausencia de acompañamiento. Ese es el problema. Los eventos alrededor del por qué esta chica había encontrado su refugio en el baño, la tenían realmente, de alguna u otra manera, aprisionada en esa realidad. Había por genética de familia rasgos de personalidad que estaban alimentando esto. Pero habían eventos que lo habían alimentado. Además de eso, habían un sistema de creencias que de alguna u otra forma estaba detonando en ella una forma de sentir y de actuar. Y al mismo tiempo, temores y hábitos que ya se construyeron, que ¿a dónde la tenían? ¿Fluyendo en el río de la vida o en alguna de las orillas? En las orillas. Papás, mamás, adultos, otra vez, el problema no es el conflicto, el problema no es el problema no es la crisis, el problema es que no encuentren los adolescentes adultos presentes,
conscientes, intencionales en términos de las luchas que ellos están atravesando. Por favor, Mari, el tiempo es un tirano y no nos está alcanzando. Pero aquí, estas dos preguntas, por favor, lanza las dos. Son dos preguntas elementales alrededor de la salud mental. Si yo le preguntara en este momento a usted cómo está, o usted me lo pregunta a mí, mejor pregúntemelo ustedes a mí, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Quiero decirles que estoy hambriento y cansado. ¿Qué necesito? Díganme. Pero pregúntenme, ¿qué necesito? Por supuesto, comer y descansar y dormir. Y no estoy deseando el momento para llegar a la casa a comer, a descansar y a dormir. Necesidades físicas, en donde estas preguntas son muy sencillas de responder, pero cuando las necesidades son emocionales, ¿se vuelve sencillo responder esto? ¿Estamos siendo intencionales en nuestra presencia para modelarles a nuestros hijos modelaje? ¿Cómo responder esto cuando lo que me visita es la frustración, la impotencia, el rechazo, la soledad? Porque si identifico que estoy frustrado, enojado, molesto, desolado, abrumado, hay algo que necesito. Y en esta lucha de nuestros adolescentes, otra vez les repito, necesitamos adultos presentes. Necesitamos adultos presentes. Por favor, Mari. Para proteger y cuidar nuestra salud mental es fundamental que empecemos a hablar de lo que nos pasa. Animarnos a poner en palabras lo que nos pasa e identificar que estar bien o mal puede tener un montón de matices que es importante conocer. Usted, cuando habla con sus hijos o estudiantes y les pregunta cómo está, ¿se complace con un bien o se complace con un mal? Porque si usted está satisfecho con esa respuesta, déjeme decirle que no estamos siendo conscientes, intencionales, no estamos dotando nuestra maternidad, paternidad y rol adulto de sentido y de... No. Y estas dos preguntas, estas dos respuestas se esconden muchas cosas detrás. El tema es que cuando nos la hacen a nosotros también respondemos así, ¿verdad? Decía Karen Purvis que no podemos llevar a nuestros hijos a un lugar al que nosotros no hayamos ido. Y por eso me encantó tu comentario. ¿Cuál era tu nombre? Ledmis. Modelaje. ¿Cómo estamos modelando precisamente el que hablar, sacar lo que llevamos por dentro sea algo que podamos hacer de una manera más genuina y espontánea? Le pido por favor que se ponga de pie. ¿Podemos poner la siguiente? Vaya a algún lugar del salón, por favor. Salga de su lugar junto a su pareja, compañero de viaje. Vaya, por favor, junto a su pareja o compañero de viaje. Tienen en la pantalla un pensamiento. Les pido, por favor, que lo lean y que lo puedan comentar entre ustedes dos. ¿Ok? Lean el pensamiento y coméntenlo ahí en pareja. Les doy 120 segundos para que lo hagan, por favor. ¿Tienen su espacio de reflexión en grupo? Muy bien. Necesito 6 personas valientes que no le teman a los globos. 6 personas que no le teman a los globos. Vengan, por favor. Gracias. Tome uno.
Ya tenemos el primer valiente. Aquí tenemos el segundo valiente. Compañero de batalla, tercer valiente. ¿Habrá una mujer valienta que no le teme a los globos y que quiera venir? Ay, gracias, Luis. Muy bien. Faltan dos. ¿Quién dijo yo? Faltan dos. ¿Quién dijo yo? ¡Wow! Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Amy. Y falta la última persona. ¿Quién se atreve a venir aquí, por favor? ¿Quién dice? Yo voy. Si hay 5 personas, yo quiero ser la sexta. Ok, 3 mujeres, 3 hombres. Muy bien. Entonces pongamos a las mujeres de este lado y a los hombres de este otro. Los seres humanos somos como este globo. Independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontremos, somos como un contenedor. Somos como un contenedor. Y dentro nuestro está el contenido. Hay contenido físico, material, pero hay un contenido inmaterial que muchas veces pesa más que el físico. Yo quisiera pedirles a estas 6 personas que empiecen a inflar este globo. Son 6 globos de tamaños distintos, porque cada globo representa un tipo de persona. Cada ser humano es único y particular. Quizás la capacidad que tiene una persona para tolerar lo que sucede a su alrededor o internamente es mayor que otra. Gracias. Pero sucede que si seguimos inflando, tarde o temprano, la capacidad de contener se va a ver limitada. Y sucede esto. Vamos, sigan inflando. Sigan inflando. Sigan inflando. Sigan inflando. Sigan inflando. Sigan inflando. Ay, vamos, sigan inflando. Recuerden, los seres humanos somos como estos globos. Tenemos una capacidad para poder contener. Nosotros somos el contenedor. No se vale que nuestros adolescentes y nuestros hijos acumulen y acumulen y acumulen y acumulen y acumulen y acumulen, excedan su capacidad para contener y sea que nosotros llegamos a su auxilio hasta que explotaron. Sigamos, por favor, porque solo hay 2. Solo hay 2. Vamos a ver, con el tercero finalizamos. A ver, ocupamos a alguien más. Vean la capacidad de aguante de estos 3 globos. Vamos, seguimos. Uno más. Y ahí va. Vamos, uno más. ¿Cuál será el próximo? ¡Wow! ¡Ay! Ahí está. Nuevamente, ¿vieron el tamaño que este globo tuvo? Quizás usted dice, no, es que mi hijo o este estudiante realmente tiene una gran capacidad para enfrentar la vida. Y ahí va él, se la va jugando solo. Él va acumulando y acumulando y acumulando todo lo que la vida le trae. Aunque los 6 globos eran distintos y tenían una capacidad distinta para contener lo que les estábamos metiendo, los 6 tenían una capacidad limitada. Y así somos nosotros los seres humanos también. Así son nuestros estudiantes y adolescentes. No se vale, se lo repito, que lleguemos a ellos cuando ya la cosa explotó. Para eso necesitamos adultos más conscientes, más intencionales, con más sentido de cumplir su papel para poder estar presentes en la vida de ellos. Espero que esta imagen de lo que acaba de suceder aquí con estos globos nos permita grabar de una mejor manera lo que aquí hemos trabajado. ¿Puede regresar a su lugar, por favor? Gracias a los que se atrevieron a inflar ese globo. ¡Wow!
al punto de que explotara. Últimos minutos para cerrar. Me quedan 5 minutos y con esto cierro. Cierro con esta metáfora. Dice, imagina un gran árbol en medio de un campo. Un día llega una tormenta con viento, lluvia y relámpagos. Las ramas se agitan, algunas hojas caen, pero el árbol sigue en pie. La tormenta representa los conflictos y tormentas cerebrales que viven nuestros hijos, muchas veces intensas, ruidosas, desbordantes. El árbol somos nosotros, los padres, los adultos, con raíces profundas en el amor y los valores. Aunque la tormenta es inevitable, dice, el árbol puede mantenerse firme y convertirse ¿en qué? En refugio. Yo le ruego a Dios que aquí en el Yurusti los preadolescentes y adolescentes encuentren en cada una de las personas que están aquí sentadas un árbol al que puedan ir a refugiarse en medio de sus luchas invisibles, luchas que muchas veces pasan desapercibidas. Gracias por su esfuerzo, gracias por su interés, gracias por la actitud de aprovechamiento que han mostrado a lo largo de los últimos 90 minutos. Y ruego que de alguna u otra manera lo que aquí hemos hecho represente bienestar y utilidad para su vida, para su familia. Muchas gracias.